Quiero enviar un saludo cordial a todos el Instituto Superior de Catequética, el ISCA, de manera especial a su personal administrativo, a su personal docente y especialmente a ustedes, queridos estudiantes, que hacen grande esta institución y que nos recuerdan a toda la iglesia la importancia de la catequesis en medio de la evangelización y de la situación actual. Me han solicitado los encargados de que este año les acompañe, aparte de algunos cursos que siempre acompaño, para mí es una alegría, acompañar con una actualización catequética. Entonces quiero hacer ver, ¿verdad?, a todos ustedes que son catequetas, los que son profesores y los que ya han licenciado o han terminado sus estudios, y aquellos que potencialmente van a ser catequetas, que el ISCA prepara eso, prepara especialistas. Esa es como la idea, ¿no? Bueno, según lo que yo entiendo desde acá, prepara especialistas para la catequesis. Y el especialista para la catequesis es un catequeta. ¿Que es un catequeta? Es uno que de manera sistemática, metodológica, de manera científica, de manera disciplinar, teniendo en consideración las ciencias teológicas, teniendo en consideración las otras ciencias, especialmente las ciencias educativas y de la comunicación, es capaz de enfrentar el problema de la catequesis, el problema catequético, ¿verdad? El sujeto que estudiamos en la catequética es la catequesis en toda su complejidad. ¿Y por qué es que podemos decir que hay una ciencia para la catequesis? Bueno, porque una cosa muy sencilla: la catequesis es una acción profundamente compleja. Eso lo hay que tener presente. Profundamente compleja. Pónganse a pensar todos los factores y todos los elementos que se integran en la acción de la catequesis, ¿verdad? Aparte de la gracia, imagínense la gracia, la acción de Dios, la revelación, toda la cuestión teológica, también toda la cuestión humana y obviamente todo el proceso educativo y comunicativo. Eso es fundamental. Pero yo quisiera decir, para explicar por qué voy a ofrecer esta actualización, y sobre todo la consideración que quiero hablar sobre el acto catequístico, voy a explicar de que la catequética ha venido, como dice Giuseppe Ruta, un catequeta italiano, ha venido quedando como al margen de toda la reflexión y la investigación actual teológica y de las ciencias a las que estamos refiriendo. ¿Por qué? Porque hemos estado muy acostumbrados y tristemente en Latinoamérica hemos seguido esa misma tónica de carácter como más de ambiente más europeo, de que la teología sea discurso, ¿verdad?, sea reflexión. Y digamos, y a mí una de las cosas que tal vez más me preocupa en la situación actual es esa, que ustedes salgan, los que están estudiando catequéticas, van a ser profesionales de la catequesis, y los que ya son catequetas, salgan con la idea de que hay que hacer discurso, ¿verdad? Algún teólogo dice, la teología es discurso de la fe, discurso de la fe. Sí, claro que sí, digamos, discurso quiere decir reflexión, ¿verdad?, profundización. El punto es que la catequética está inscrita entre el panorama de las ciencias de la práctica o de la acción. Y esto es fundamental. Es decir, la catequética pierde su naturaleza si no responde a lo concreto de los problemas, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, es la teología práctica, que ha nacido en ámbito francés y que se ha extendido por casi todo el mundo, hoy la que le está dando como la pauta a toda la reflexión teológica. La reflexión teológica, escúchese, tiene que convertirse en acción. O sea, un catequeta no es el que habla, ¿verdad? Hablo así en latinoamericano. No es el que dice, el que simplemente reflexiona, ¿verdad? Yo noto que muchos estudiantes en nuestro instituto son especialistas en el discurso, ¿verdad? En el discurso, en la reflexión, y citan el magisterio, y citan la teología, y citan estudios, y citan muy bien. Hay una referencia interdisciplinar interesante. Pero eso no sirve de nada si eso no está anclado en la tradición eclesial y si eso no es capaz de resolver las situaciones profundas, problemáticas de crisis que vive la catequesis. Dicho de una manera más elocuente, catequéticamente, la catequética es la reflexión-acción que resuelve el problema y la problemática catequética. ¿Okay? Entonces, no tiene sentido reflexionar si lo que nosotros no reflexionamos no responde directamente a los problemas que tienen nuestras comunidades cristianas. Ese es el punto. Entonces, esto hace actuar la catequética, ¿verdad? Nos hace superar ¿verdad? La nube, ¿verdad?, de pensar
que estamos reflexionando, que estamos en otro nivel de más académico, especialista, y nos hacen mirar la realidad y responder a la realidad desde la perspectiva también de la Magisterio Latinoamericano y el Concilio Vaticano II. Entonces, bueno, quiero puntualizar en esto y ahora voy a ofrecer entonces, o sea, toda es la reflexión, y esto quiero decirlo así como muy contundente y quede claro, toda la reflexión sobre la catequesis tiene que mostrarse en el acto catequístico. ¿Qué es el acto catequístico? Es la manera en que el catequista ejercita el encuentro. O sea, todo lo que nosotros decimos, todo lo que un catequeta reflexiona, todo lo que un catequeta estudia, todo lo que un catequeta piensa, todo lo que nosotros reflexionamos, elucubramos, tiene que ir directo a transformar la manera en que se hace la catequesis, porque si no, entonces eso no funciona, si no, entonces no funciona. O sea, ¿de qué sentido? Lo digo aquí clarísimo. Dice Marcel Biao, un teólogo, también catequeta francés, ¿de qué sentido tiene reflexionar si eso no transforma la acción? O sea, no tiene ningún sentido. Eso es tiempo perdido. ¿Ok? No quiero ser tecnicista, pero quiero que quede claro que tiene que incidir en acción. O sea, la reflexión tiene que ir direccionada a la práctica, a la acción. Y esto es fundamental. Entonces, ¿qué cosa es el corazón de nuestra reflexión? O sea, ¿qué es lo propio del catequeta? Transformar el acto catequético, el acto catequístico. Es decir, todo lo que yo piense, reflexione, todo lo que yo investigue, todo lo que yo estudie, tiene que ir orientado a la metodología, que eso es lo que quiero desarrollar ahora. ¿Cuál es la metodología con la que nosotros realizamos la catequesis? Bueno, entonces quiero ofrecer 4 elementos en esta presentación. Voy a hacer 4 presentaciones, esta es la primera, y después voy a desglosar cada uno de los componentes, los 3 componentes que vamos a ver más adelante, que hacen parte del acto catequístico. Entonces, lo primero es... cuando venimos hablando ya de años de inicio de la vida cristiana, tengo el miedo de que últimamente ya se ha dejado como de lado, ¿verdad? Y ya están hablando de otras cosas. Entonces eso nos pasa, ¿no? Nos ponemos como a la moda del discurso, pero no vemos repercusiones en la práctica. Entonces, lo primero es esto. Toda la reflexión catequética parte de un solo punto, la revelación, ¿verdad? Y si uno no parte de ahí, ya uno está perdido, ¿verdad? O sea, el elemento, el punto fundante de la reflexión catequética es la revelación. Y en esa revelación encontramos, como dice Piero Coda, un famoso teólogo fundamental, que el estilo en que Dios se revela, a eso le llamamos pedagogía de Dios. Es la forma en la que Él se ha revelado, ¿verdad? En Jesús percibimos una manera especial de educar, una manera especial de transmitir el Evangelio, ¿verdad? Ustedes saben que la metodología ya de la revelación expresada en el Padre en el Antiguo Testamento y en el Hijo en el Nuevo Testamento es palabra y gesto, ¿verdad? Marcados por un estilo compasivo. A esta manera original de enseñar le llamamos pedagogía de la fe. Entonces, hermosa, ¿no? Esta cita sigue siendo de Juan Pablo II, en Catequesis Tradende sigue siendo como la que resuena en cuanto a esto. Dice Juan Pablo II en Catequesis Tradende 58, Dios a lo largo de la historia sagrada, en el Evangelio principalmente, se sirvió de una pedagogía que debe seguir siendo el modelo de la pedagogía de la fe. Es decir, aquí hay un asunto grave. Uno debiera revisarse, la diócesis, las provincias eclesiásticas, las parroquias, las comunidades, los catequistas, los agentes, los sacerdotes, todos tenemos de revisarnos si la manera en que hacemos las cosas, eso se llama pedagogía, dicho de una manera muy sencilla, en la iglesia, si la manera en que nosotros hacemos las cosas en la evangelización, en la catequesis, es conforme a la pedagogía de Dios. Entonces, ven qué interesante, es la manera, para que podamos entender esto, la pedagogía de la fe es la manera en que la iglesia educa con la fuerza del Espíritu Santo, es la manera propia, ¿verdad? Me asusta y me sigue preocupando que muchísimas diócesis siguen usando modelos pedagógicos que han brotado de la reflexión científica o la reflexión pedagógica clásica, digamos, secular, ¿verdad? Sin elementos propios de la pedagogía de la fe. Ahí hay, dicho así en latinoamericano, ¿verdad? Hay una metida de patas, ahí nos equivocamos, ¿verdad? Cuando lanzamos un itinerario de catequesis de niños conductista o conexionista, ¿verdad? Los que son pedagogos saben de lo que estoy hablando, los especialistas en esto, y centramos en todos esos criterios aquel itinerario y no en la pedagogía de la fe. Es que la pedagogía de la fe es la manera en que la iglesia debe de hacer la catequesis y la evangelización. Nace del único estilo de Dios Padre al revelarse y que Jesús nos ha mostrado en su ministerio mesiánico.
Por tanto, la catequesis actual debe cuidarse de no repetir otros modelos pedagógicos más bien de carácter civil que empobrecen la originalidad del acto de la fe, como ya he dicho, conductismo, conexionismo, constructivismo, etcétera. ¿Verdad? Yo reviso catecismos y veo que son totalmente conductistas, ¿verdad? Y me impresiona, ¿eh? Y eso hay que tener mucho cuidado. Frecuentemente, anteriormente, los encuentros de catequesis eran una copia metodológica del sistema escolar, ¿verdad? O sea, prácticamente un catequista seguía la misma lógica que un maestro. Ciertamente, muchos elementos didácticos pueden ser retomados en los encuentros de catequesis. Pero atención de esto, la catequesis solo puede ser ejercitada con una manera original, no tiene por qué copiarle a nadie, no tiene por qué seguir el esquema de otros, ella tiene una manera original que le nace de la pedagogía de Dios. Y vean qué hermoso, porque el nuevo directorio, a mí esto me llenó de alegría cuando lo vi, el nuevo directorio insiste en esto, la revelación es la gran obra educativa de Dios. Wow, cuando yo lo leí, eso es numeral 157, claro que Rino Fisichella, que está detrás del nuevo directorio, tenía que poner esa impronta ahí, ¿verdad? En un texto que él tiene de teología fundamental, ya él lo hacía ver, o sea, esa gran obra educativa es la revelación. Y de hecho, puede ser interpretada la revelación no solo en términos teológicos, sino en clave pedagógica. Esa es la catequética. La catequética es aquella disciplina, aquella que es capaz de interpretar metodológicamente la revelación. Eso es un catequeta. Un catequeta es aquel que es capaz de interpretar, de comprender la revelación, no desde la espiritualidad, no desde el dogma, sino desde la clave pedagógica. Eso es catequética. Entonces, encontramos los elementos que pueden conducir a identificar una pedagogía divina capaz de inspirar la acción educativa, la acción evangelizadora de la iglesia. La catequesis, vean lo que dice el 157, sigue las huellas de la pedagogía de Dios. Hermoso, ¿no? Y si ustedes ven voy a ir rápido para llegar al punto, si ustedes ven la revelación, ¿verdad? La Sagrada Escritura y el estilo pedagógico de Dios, hay como rasgos, que claro, en los cursos de pedagogía de la fe y otros elementos, ahí desarrollaremos más, y también con otros profesores y también con este servidor. Pero pónganle atención, ¿verdad? Dios actúa, hay 6 elementos, esos elementos los he entresacado de algunos grandes teólogos como Piero Coda, como Rino Fisichella, y también teniendo en cuenta a un gran teólogo que es Salvador Pieninot, ¿verdad? Que ellos han querido como identificar, o sea, cuáles son, hay que tenerlo claro, cuáles son, para sacar un método hay que tener claro cómo es la revelación. Y si usted hace como un análisis, ¿verdad? Bien profundo, hay 6 elementos que son el corazón de la pedagogía de Dios. Proceso, Dios actúa en proceso. Mediación sacramental, o sea, Dios se manifiesta con palabras y con gestos, con contenido y con acciones o hechos, como dice Dei Verbum 2. Siempre tiene este elemento de iniciación, de introducción a la fe, ¿verdad? Siempre está ese elemento. Se presenta a Abraham, a Isaac, o sea, él prepara el camino, siempre llama, mueve al cambio, a la conversión, a nadie deja igual, sal de tu tierra, Abraham, Moisés huye de tu tierra, o sea, siempre está este elemento dinámico de cambio, de conversión, siempre al centro la persona, ¿verdad? Y la importancia del testimonio y la comunidad. Son 6 elementos que son fundamentales, ¿verdad? Que debieran de ser también los elementos que nosotros retomamos en nuestros procesos de catequesis. La predicación de Jesucristo ha tenido estos mismos elementos. Si usted se pone a pensar, Jesús todo lo hace. Recuerden allá en la Decápolis, en el capítulo 7 de Marcos, Jesús lo hace todo con palabras y gestos. Aquel hombre que estaba sordo y que no podía hablar, y Jesús entonces le abre los oídos, le abre la lengua. O sea, Jesús lo hace palabras y gestos. Es todos los rasgos, ¿verdad? Él comunica la salvación con hechos y con palabras. Eso es hermoso, ¿eh? Entonces, ahora nos damos cuenta que la catequesis solo puede ser ejercitada con esa pedagogía de la fe, al estilo de la revelación, ¿verdad? Es que, aquí a mí me arde decir esto, me duele decir esto. O sea, es que por años, por décadas, en muchos lugares, tristemente, se ha ejercitado una catequesis que no sigue el estilo de la revelación. Una catequesis que no sigue la pedagogía divina. Una catequesis que no está, un itinerario, piensen los procesos, los catecismos, todo lo que tenemos, los encuentros, que no está estructurado en la pedagogía de la fe, sino que lo han estructurado copiando otras pedagogías. Qué pecado, qué vergüenza.
¿verdad? Si nosotros tenemos lo nuestro, o sea, esa cosa de yo voy a hacer la catequesis de este estilo, siguiendo un estilo pedagógico que no es el de la revelación, eso no tiene ningún sentido, ¿verdad? Entonces, esto es fundamental, las parábolas, los rasgos del reino, el estilo de Jesús, eso es. Entonces, haciendo una primera recapitulación o síntesis, la catequesis entonces es esto. El arte del catequista es ser pedagogo de la fe. ¿Verdad? Si nosotros posicionamos esto, les aseguro que el catequista va a empezar a descubrir su identidad. El catequista no es un teacher, no es un maestro, no es un profesor. El catequista no es ahí alguien que está transmitiendo doctrina, alguien que está, no, que está enseñando los sacramentos. No, el catequista es un pedagogo de la fe. ¿Qué es lo propio del catequista? Lo propio del panadero es hacer rico pan, porque si no, no sirve para nada. Lo propio del catequista es ser pedagogo de la fe. Esto es su identidad y consiste ante todo, ¿verdad? Yo me pongo a pensar, es que tal vez no tenemos claras las cosas. Por ejemplo, pienso en la formación de catequistas. Oye, en América Latina tenemos un serio problema. A los catequistas se les forma en muchos lugares como pequeños sacerdotes y me parece horrible esos manuales que dicen teología para catequistas o teología para laicos, o sea, o una teología reducida como para ellos. Eso me parece terrible, ¿verdad? Al catequista hay que formarlo como pedagogo de la fe. Y entonces, ¿qué es lo propio del catequista? Saber desarrollar un encuentro de catequesis con la pedagogía de la fe, es decir, al estilo de Jesús. Si un catequista no sabe eso, no es catequista. Ese es el corazón. O sea, toda la formación de catequistas tiene que llevar al catequista, a la persona, a desarrollar un encuentro de catequesis. O sea, ¿de qué me sirve a mí saberme el catecismo de la Iglesia Católica si no sé hacer un encuentro de catequesis? ¿De qué le sirve a un médico, ¿verdad? A un doctor, saberse todo el libro de anatomía 1, 2 y 3 si no sabe poner una vía, una inyección, no sabe auscultar los pulmones de un paciente? O sea, si no sabe hacer eso, aquí tenemos un problema serio. ¿Cuántos lugares los catequistas no saben hacer la catequesis? Aquí hay un problema serio. Entonces, a ver, es hora de esto, como dice el nuevo directorio, olvídense de lo que hemos venido haciendo. La catequesis no es una charla, no es un curso, no es un tema y no es una clase. Es un encuentro de vidas, experiencia intensa de vida cristiana. Bueno, ¿cómo logramos esto? El corazón del acto catequístico es eso, el acto catequístico es el corazón de la pedagogía de la fe, porque la pedagogía de la fe nos ofrece una manera concreta, original, y para ejercitar los encuentros de catequesis. O sea, cuando yo entiendo y asumo la pedagogía de la fe, ya sé cómo hacer el encuentro de catequesis, ¿verdad? A ese estilo, a esa manera de desarrollar los encuentros le llamamos acto catequístico, ¿verdad? Es la decisión concreta de un encuentro de catequesis siguiendo la originalidad propia de la pedagogía de la fe. ¿Qué es el acto catequístico? O el acto catequético concretiza y manifiesta la pedagogía de la fe. Es que es eso, digamos, muy bonito el discurso, la reflexión, así. Yo pienso que ya estamos cansados de eso, de palabras. Yo voy a congresos de catequesis, discursos de catequesis, simposios de catequesis. Oiga, es una belleza el discurso, pero en la acción el asunto hay una distancia terrible. ¿Por qué? Porque hay una dificultad pedagógica, metodológica. O sea, lo que se dice en el discurso tiene que hacerse un método para realizarse. Entonces, el acto catequístico moldea la experiencia que se vive en el encuentro para que el catequizando sea llevado, como dice el nuevo directorio, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, a profesar, celebrar, vivir, orar la fe. ¿Okay? Entonces, el corazón de esta pedagogía, ¿cuál es el corazón de la pedagogía de la fe? El discipulado, ¿verdad? O sea, toda la acción de Jesús estaba en torno a provocar el catecumenado, ¿verdad? La palabra catecúmeno, el que se le espabila el oído, quiere decir, se le llama para que camine detrás de él, es el discipulado. El catequista tiene que comprender que el corazón de la pedagogía de la fe es ejercitarle el acto catequístico. Cómo desarrolla el encuentro y cómo pone en juego las actitudes, es decir, el ser, los conocimientos, es decir, el saber y las habilidades para transmitir la fe. Bien, entonces, después de una buena reflexión, la catequesis de la experiencia, nacida de la reflexión de Karl Rahner y de otros grandes teólogos, nos han hecho entender que el acto catequístico tiene 3 momentos, ¿verdad? O sea, cuando digo esto, pónganse a pensar en concreto. O sea, es muy bonito, yo sé que es bonito hacer discurso y pensar en lo etéreo, en lo teorético, ¿verdad? En la lucubración, pero no vayamos
reflexionemos pensando en los hechos, en la parroquia, en la acción. Entonces, el encuentro de catequesis, porque el acto catequístico estaría compuesto de 3 momentos. Un primer momento sería la experiencia humana, ¿verdad? Como lo estoy señalando acá. Un segundo momento sería la experiencia de fe y un tercer momento sería la respuesta de fe, ¿verdad? La experiencia humana empieza al encuentro, todo encuentro empieza con experiencia humana, lo digo aquí muy clarito. Se equivoca, así lo digo con toda tranquilidad, nadie se asuste, quien empieza haciendo una oración, poniendo un canto religioso, quien empieza, ¿verdad? Aquel que dice, bueno, vamos a empezar la catequesis, venga, vamos a hacer una oración, ya el encuentro, eso no es catequesis, ya ahí ya hubo un enredo, ahí ya no supo hacer la catequesis, ahí el discurso catequético, ahí todo se aguó, es decir, se desinfló, se perdió el sentido, porque no sabemos hacer el encuentro. O sea, como lo digo, el discurso tiene que transformar la práctica. Entonces son 3 momentos. A este conjunto de momentos, cuando se activan los 3, la experiencia humana, la experiencia de fe, la respuesta, hoy en este primer encuentro estoy presentándolo, en los próximos actualizaciones hablaré de cada uno de los tres momentos. Esto es lo importante, cuando los 3 se activan, cuando hay experiencia humana, experiencia de fe, respuesta de fe, ahí en esa relación nace el encuentro catequístico. ¿Qué es lo propio del catequista? Saber desarrollar el acto catequístico. Por ello nuestros encuentros de catequesis en los itinerarios de niños, de jóvenes, de adultos, deben de estar diseñados conforme al acto catequístico. ¿Cómo está diseñado el encuentro de catequesis en sus diócesis, en sus parroquias? ¿Cómo está estructurado? ¿Cómo se empieza? ¿Cómo se continúa? ¿Cómo se conecta lo humano con la experiencia de la fe? O sea, cómo provoca la respuesta. Eso es fundamental. Era la estructura, la metodología que está detrás. El acto catequístico es el corazón. Bien, ¿de dónde sacamos todo esto? Porque algunos están preguntando, bueno, y todo eso está muy bonito, pero ¿dónde lo hemos sacado? Bueno, muy sencillo. Es la manera de la revelación, ¿verdad? Es la manera de Jesús. Por ejemplo, para ponerles un ejemplo, la parábola del buen samaritano, capítulo 10 de San Lucas, del versículo 25 al 37. Si usted lo toma con un ojo catequético, con una enclave pedagógica de la fe, usted va a descubrir que Jesús desarrolla 3 momentos. Si usted, no voy a leer el texto porque ustedes se lo saben de memoria, pero ven que interesante, en el versículo 25 del capítulo 10 de San Lucas al 28, Jesús hace la presentación, los interlocutores, el contexto, la pregunta, e introduce el asunto. Hay un viajero que sufre un asalto violento, es la experiencia humana, ¿verdad? El contexto, la pregunta, la experiencia humana es eso, es provocar una interiorización, una pregunta, lo veremos más adelante. Es decir, Jesús ejercita su ministerio siguiendo la ruta, la lógica de la pedagogía de la fe, concretamente haciendo el acto catequístico, experiencia humana. Si usted pasa al versículo 30, ahí nace, al de 30 a 35, vean aquí como estoy exponiendo, la actitud indiferente del sacerdote, del levita, la compasión por la persona que sufre, que es samaritano, y que se acerca y lo ama como Dios ama. Esa compasión es el centro de todo el texto del buen samaritano, y esa es la experiencia de fe, ¿verdad? Ese es el corazón. Y después la respuesta de fe, vendarlo, montarlo en una cabalgadura, sanar sus heridas, cuidarlo, llevarlo una pasada, incluso pagarle al posadero para que lo cuide, ¿verdad? Y la frase última de Jesús es el corazón de la experiencia de fe: ve, haz tú lo mismo. Genial, ¿verdad? Si ustedes leen con ojo catequético, con una hermenéutica catequética, la parábola del buen samaritano, encontrarán que ahí está inscrito la manera en que Jesús hacía la predicación. El acto catequístico partía de la persona, lo iluminaba con la palabra y provocaba una respuesta. Eso es concretamente el estilo de la pedagogía de la fe que tenemos que hacer en catequesis. Pero antes de entrarle más al asunto, yo quisiera mostrar esto. Vean qué interesante. No siempre está claro, y dice Bauber, o un filósofo, que la palabra experiencia es una de las palabras más complejas y más confusas que existen. Gracias, usted le pregunta, ¿qué cosa es la experiencia? Así, dígame una respuesta sin pensarlo mucho, ya uno no sabe ni qué decir. Yo pregunté en una clase, ¿qué cosa es experiencia? De experimentar algo, o sea, ninguna respuesta, ¿verdad? Entonces la palabra experiencia es un asunto complejo de entender, ¿verdad? Y aquí está el asunto. Nosotros debiéramos de tener clarito que a qué viene la gente, los interlocutores, los catequizandos, los catecúmenos, a la catequesis, a hacer experiencia de vida cristiana. ¿Qué cosa es la catequesis? Vean, hacer, ¿verdad? Esto se puso de moda
con la catequesis de la experiencia, que nació más o menos año 80, 85 en adelante. En América Latina fue llegando hasta después, en el 2000 ya había la teología de la experiencia toda, ya había surgido en torno al concilio o antes del concilio, y se fue sistematizando en una metodología catequética que es muy interesante, pero que no ha terminado de calar en nosotros. O sea, la catequesis no es una clase. La catequesis no es para transmitir doctrina, no es para preparar los sacramentos. ¿Cuándo vamos a terminar de entenderlo? Ustedes, catequetas, son los primeros llamados a hacer este cambio generacional, paradigmático, y lograr captar que la catequesis es hacer experiencia de vida cristiana. Encontramos una gran luz en el catecumenado primitivo, que eso es lo que se hacía. Pero ahora, dejémonos iluminar por qué cosa es la experiencia, porque eso es fundamental. Cuando pensamos en ello, normalmente nos viene a la mente la idea, de hecho, de que una definición de experiencia es difícil, porque normalmente centramos nuestra visión en que la experiencia es un tiempo vivido, el conjunto de cosas del pasado, y en realidad no es así, ¿verdad? Uno dice, oiga, la experiencia, yo tengo una experiencia porque tengo años de conducir, de manejar un coche, un carro, tengo mucha experiencia. No, la experiencia no es lo pasado o el conjunto de situaciones del pasado, es mucho más. La experiencia es la manera, escúchese, en que los seres humanos percibimos la realidad. O sea, no solo el pasado. La experiencia no es solo lo que yo he vivido. Porque, por ejemplo, usted puede haber vivido 80 años y hay cosas que no las experimentó, pero puede en un día puede haber experimentado algo fuerte, intenso, ¿verdad? La experiencia es lo que, no lo vivido, sino el significado de lo vivido, ¿verdad? Y vean qué interesante, como lo hemos resumido aquí, la experiencia no se refiere a lo que nos pasa, sino a la forma en la que sentimos e interpretamos lo que nos pasa. Aquí está el asunto, ¿verdad? O sea, la experiencia no es lo que nos ha pasado, sino la manera en que yo soy capaz, ¿verdad?, de recibir, de asimilar lo que me ha pasado. Entonces, dice Edward Skillebedt, un famoso teólogo, ¿no? Cuando decimos experiencia, decimos interpretar o percibir, ¿verdad? O sea, la experiencia es un proceso de interpretación. Adivinen, la catequesis, el encuentro de catequesis, el acto catequístico es un proceso de interpretación. Eso es, el encuentro de catequesis es un proceso de interpretación, ¿verdad? Y esto es fundamental. Ustedes seguro, a mí mi mamá me lo decía cada rato, nadie experimenta por cabeza ajena, recuerdan, en su casa. Es cierto, ¿verdad? Nadie experimenta por cabeza ajena, ¿verdad? Menos la experiencia religiosa, menos la experiencia de Dios. La experiencia cristiana es transmitida por otro, es contagiada por otro, pero la persona tiene que experimentarlo. Aquello que yo recibí, ahora yo lo anuncio, es decir, hay un paso, yo asimilo aquello que se me dice. No funciona, yo escuché, una fe escuchada, una fe que yo a oídas, que a mí me dijeron, no es lo mismo que una fe escuchada y hecha vida, ¿verdad? Es la conciencia, la experiencia inmediata, más inmediata de la realidad vivida. O sea, ¿qué conciencia tengo yo de eso que viví? Pongo un ejemplo sencillísimo, vamos a ver. Yo me voy para el estadio, ¿verdad? Porque está jugando la poderosa selección de Costa Rica, ¿verdad? Contra alguna de las otras selecciones de la CONCACAF, cualquiera, para no entrar en conflicto aquí con los latinoamericanos o cualquier otro país, y en el Estadio Nacional, y oiga, yo sé que uno está aquí viéndolo en la televisión, ¿verdad? El partido, es un partido de finales para ir al Mundial, ¿verdad? Ustedes entienden todo lo que eso significa, y uno está viéndolo, ¿verdad? Una cosa es estar aquí en la casa viéndolo el partido, otra cosa es estar en el estadio, ¿verdad? Y por ejemplo, si el partido fue malo, no hubo buena jugada, no hubo anotación de gol, la persona, aquel acontecimiento lo frustra, lo pasa, se acabó. Pero cuando aquello es intenso, hubo un buen gol, hubo una buena jugada, o sea, hay algo intenso, esa experiencia marca a la persona, implica sus sentimientos, sus pensamientos, sus decisiones. Marcel Van Caster es un catequeta famoso ya de hace bastante tiempo. Dice, la experiencia consiste siempre en integrar los valores de un acontecimiento en la propia situación personal por medio de una estrategia. O sea, yo cómo integro eso que yo he vivido en mi propia situación personal. Entonces, es algo que se procesa, es algo que poco a poco consiste en una búsqueda de significado para la propia vida. Aquí está el punto, ¿no? Ya lo dije,
¿Qué es un encuentro de catequesis? Lo que es la pedagogía de la fe o el acto catequístico es que la persona vaya poco a poco sumergiéndose desde su vida a la escucha de la palabra, iluminado por la palabra, a darle significado a su propia vida. Esa es la respuesta de fe. Es una situación vivida, eso es la experiencia, es algo que yo he vivido. A ver, lo digo muy sencillo. Si el encuentro no empieza por lo vivido, el encuentro no sirve, el encuentro de catequesis. Si yo empiezo con una oración, si yo empiezo, no sé cómo será en otros países, regañando, enojado, molesto, ¿verdad? O sea, es que esto es fundamental. O sea, yo veo que hablamos y hablamos de catequética, pero en la realidad, en las parroquias, en la práctica, las experiencias son profundamente a veces hasta traumáticas o inadecuadas desde todo punto de vista teológico, pedagógico, comunicativo. Una cosa terrible. Y eso es fundamental. Volvamos a poner al centro de nuestra catequética la acción al catequizando, al catequista y el acto catequístico, el encuentro. Entonces, la experiencia es una situación que yo he vivido, ¿verdad? Que el catequizando ha vivido, que ahora es capaz de profundizarla, valorarla y sacar sus propias conclusiones y esto afectar o transformar su propia vida. Dice Emilio Alberich, ¿verdad? Famoso catequista español, si las experiencias son profundas y auténticas, las personas quedan transformadas. Es difícil, escúchese, aquí está el corazón del problema, ¿eh? Ustedes se dicen, es que ¿por qué? Si nosotros estudiamos tanto, invertimos tanta plata en la catequesis, tanto dinero, los catequistas hablamos tanto y decimos tanto, ¿cuántas clases han llevado ustedes aquí en el ISCA? ¿Cuántos trabajos? ¿Cuántos han leído? Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué? Bueno, es muy sencillo, ¿verdad? Si las experiencias son profundas y auténticas, pues quedan transformadas, pero es difícil hacer verdadera experiencia quien no está dispuesto a cambiar la vida. Así como es difícil cambiar de vida si no se viven experiencias significativas. Entonces, para invitarles al asunto, ¿qué es lo que voy a desarrollar en el próximo encuentro? Bueno, voy a especificar los elementos del encuentro de catequesis. Vean, para que quede ya atento a esto. El encuentro de catequesis o el acto catequístico está marcado por 3 momentos. ¿Qué es la característica que une los 3 momentos? La intensidad. A ver, lo flojito, lo hecho así por encima, así apenas así. Le pongo un ejemplo, ¿no? Usted va a poner un video y el video está a mala calidad, casi no se escucha, no se ve. Usted pone una canción y casi suena feo o no suena bien. Oiga, eso no es intenso. O sea, las cosas, como dice mi mamá, hay que hacerlas bien y tienen que ser intensas. Si usted va a predicar, si usted va a hacer la transmisión del desarrollo de un mensaje en la catequesis, tiene que hacerlo con intensidad. O sea, intensidad es que toque la persona, o sea, que sea algo que me marca. Eso hace la experiencia. La experiencia es algo que yo he vivido intensamente. Lo que yo no vivo intensamente no me interesa, no me marca. ¿Verdad? Por ejemplo, si yo vengo manejando y me pasa algo en la calle, eso es intenso. Y yo no lo olvido, eso me marca. La catequesis pierde la intensidad. Aquí está el problema. Lo hacemos sin intensidad, ¿verdad? Una persona que se para ahí y empieza a leer, aburrido, cansado, nada de intensidad, no dice nada que me toque el corazón, que cambie mi vida, ¿verdad? El lugar no está preparado, no hay nada bonito, no hay el ambiente. Oiga, aquello es un aburrimiento, un cansancio. El encuentro es terrible si la característica es la intensidad. Y los 3 momentos tienen su propio objetivo: la experiencia humana, la interiorización. La experiencia de fe es iluminar y la respuesta de fe es transformar. Bien, en nosotros 3 actualizaciones, los videos, voy a entrar en detalle en cada uno de los momentos. Espero que de verdad les sirva para que volvamos a repensar nuestra tarea como catequetas desde la acción. Mucho gusto y un gran abrazo.